misa sábado. Bien, regresamos. Amigas, amigos, tuvimos un problema técnico, pero ya estamos de vuelta. Estamos en historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México. Y el día de hoy les decía que vamos a tocar un tema interesante, polémico, la reencarnación. Nos acompañan nuestros invitados permanentes, el licenciado Jesús Grez. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias, Y el con el gusto de licenciado, saludarles. el licenciado Marco Maldonado. Mucho gusto, licenciado? un gusto estar con ustedes. Les decía que el diputado Jorge Gaviño se encuentra en una reunión de trabajo y en unos momentos se integrará con nosotros al programa. Licenciado Maldonado, un tema interesante, polémico, ¿qué nos puede decir? Interesante, diría yo, pues más hacia lo religioso que a lo histórico, pero la historia y la religión van de la mano. El tema de la reencarnación se va mucho, pero mucho más atrás, en diferentes culturas como la hindú, en donde la reencarnación la encuentran reflejada en animales, los tibetanos, que también hablan de sus ancestros, al referirse a animales en más de una ocasión. La reencarnación es en cuerpo de otra persona, de un ser humano, y eso es lo más interesante, tratar de entenderlo. Así es. Licenciado Grez. Pues con el gusto de estar con nosotros, con ustedes más bien. El licenciado Gaviño nos encuentra hoy. Pero bueno, es un tema de veras muy controvertido, porque dentro de esto ha habido estudios serios, ha habido el desarrollo de muchas religiones, como atinadamente comentabas, licenciado Marco Antonio, pero también es algo que se da por muchos motivos, principalmente por el hecho de que el hombre muchas ocasiones renuncia, no, más bien no quiere renunciar a lo intrascendente, quiere ser trascendente y seguir en la vida. Pero vamos a ver qué nos cuenta las tradiciones y la historia. Hablar de reencarnación nos remite, podemos ver la reencarnación desde Egipto. Había un lugar en donde se pesaban los corazones para ver qué tanto habían progresado en esta vida, y en el momento en que el peso del corazón era mayor que una pluma, tenían que regresar. En la cultura mesoamericana, concretamente la tenochca o la azteca, como se le dice, como se le conoce, también creían que las personas que estaban muy asimiladas a la tierra, a los bienes materiales, tenían que regresar, y aquellos que eran más espirituales iban a un mundo de luz y estaban como colibrís con Huitzilopochtli. Sin embargo, los griegos, obviamente, si tocamos el tema Platón, Platón nos habla muchísimo de reencarnación. Platón tiene dentro de sus obras, que se compone los diálogos, está el banquete y está del alma, y ahí dice que el alma es inmortal y que obviamente puede regresar a este mundo material. Pero también en Roma se tenía la idea de que se iba al mundo de los dioses, al Olimpo, y que podían regresar otra vez a la tierra, podían regresar otra vez a la vida en otro cuerpo. Lo que sí es importante destacar es que hablar de reencarnación y hablar de metempsicosis no es lo mismo. Cuando hablamos de reencarnación, normalmente se lleva a cabo un proceso evolutivo, como todo, y ese proceso evolutivo quiere decir que si un alma está encarnada en un cuerpo humano, para seguir con la evolución tendría que volver a encarnar en otro ser humano. Entonces esa era la teoría de la reencarnación propiamente.
La metempsicosis dice que el hálito de vida, el Atman de los hindús, no se pierde y que puede regresar, como decía el licenciado Marco Antonio, en el cuerpo de un animal. Pero vamos a ser muy objetivos. ¿Qué pasa con la materia? La materia, el cuerpo humano. El cuerpo humano tampoco se destruye, es materia. Cuando muere, las células se disgregan y pasan al mundo mineral. Después, con la evolución, llegan al mundo vegetal, y del mundo vegetal llegan otra vez al mundo animal, y del mundo animal pueden volver a hombre. O sea, la materia tampoco se destruye, la materia también es inmortal. El alma, como es una situación más etérea, pues con mucho más razón. Pero ¿qué pasa con la personalidad? ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con el pensamiento del ser humano? Es a lo que el hombre le tiene miedo, que se pierda ese conocimiento. Pero bueno, hay muchas historias, hay muchas anécdotas que se han dado a través de los siglos de entidades reencarnadas. Por ejemplo, la historia de Wolfgang Amadeus Mozart. Dicen que a los 4 años Mozart componía un concierto para piano. A los 4 años, cuando muchos de nuestros niños pues están empezando a leer, y él ya componía obras para piano. Entonces dicen que es una entidad que encarnó en el cuerpo de Mozart y que por eso ya conocía el piano. Así es. Licenciado Marco, algunos piensan que puede ser, digamos, porque la creencia en la reencarnación, pues prácticamente desde la antigüedad se cree en la reencarnación. Podemos decir que en la actualidad hay hombres inteligentes y en la antigüedad también hubo hombres muy inteligentes. Se podría pensar que es un acto de soberbia del ser humano creer que todo su conocimiento, su personalidad, todo esto que abreva, digamos, en el transcurso de su vida, se niega a perderlo, o podría ser también pues el temor a dejar de existir. Yo pienso que más que un egoísmo de perder el conocimiento, puesto que ya quedaron plasmados en libros, en mapas, en leyendas orales, en tradiciones, yo creo que es ese arraigarse a la vida. Creo que a nadie le gusta pensar en la muerte, y muchas veces la muerte sorprende a las personas, y esa sorpresa pues nos impide estar preparados para terminar con la vida. Es cuestión también muy religiosa. Siento que si los egipcios navegaban con sus sirvientes, en sus lanchas, en sus canoas, en todo esto, y se preparaban para un largo viaje, con toda la cuestión material que les acompañaba. Lo mismo sucedía con los aztecas, ¿no? Enterraban a toda la familia. Eran costumbres. Okay. Bien, vamos a ir a un video que se llama El Enigma de la Reencarnación de Discovery Channel y regresamos en unos momentos. En un lugar no tan lejano. Un hospital en Estados Unidos. Un anciano se muere. Y un niño pequeño cree que es ese hombre reencarnado. Gus Ortega es un niño normal de 6 años y como a la mayoría le encanta estar con su padre. Vamos, lánzamela. Pero esta relación es diferente. Gus recuerda haber jugado con su padre en una vida anterior, solo que entonces él era el padre y su padre era su hijo.
Este es el caso que el científico Jim Tucker está investigando. Cada vez que voy a ver un caso lo hago con cierto escepticismo. Nunca voy con la presunción de que se trate de una reencarnación. Y ese es el mismo enfoque que aplico a mi trabajo en conjunto. Estamos aquí porque este es un fenómeno interesante. Por eso intentamos averiguar sobre él lo más posible. ¡Cógela! Ah, muy bien. El abuelo Ogi murió en 1993. Su hijo Ron lo encontró tendido en el suelo de su casa. Un derrame cerebral. El abuelo Ogi murió 5 horas después. Era tendero. Vendía todo lo que la gente quería comprar y amaba a su familia. Pero nunca conoció a su nieto, Gus. Gus nació un año después de la muerte del abuelo Ogi. Un día, cuando solo tenía año y medio, Gus estaba solo en su habitación con su padre. Ron salió y me dijo que acababa de cambiarle el pañal a Gus y que le miró a la cara y le dijo: ¿sabes, papá? Cuando tenía tu edad, yo solía cambiarte el pañal. Me quedé estupefacto, para ser sincero. Pensé que era muy extraño. Sobre todo, las palabras que eligió para decir aquella frase, cuando tenía tu edad, para un niño tan pequeño de 1 año y medio. Empezó a hablar del abuelo. Y ya sabe todos aquellos detalles de los que hablaba. Y que en realidad no podía saber, porque no había conocido a su abuelo. Su abuelo murió 1 año antes de que naciera. Así que nos dejó totalmente desconcertados. Luego, un día, Ron Ortega trajo a casa unas fotos viejas y ocurrió algo aún más sorprendente. Y dije, oh, mira, fíjate, mira esta vieja foto. Y se acercó para verla y dijo, oh, ese soy yo. En fin, me quedé completamente atónito, ¿sabe? Me quedé paralizado, helado, porque ¿cómo podía saber eso? Gus haría más afirmaciones como esta en el transcurso de los años siguientes. Recordaría episodios de la vida de su abuelo que incluso Ron casi no podía recordar, aún habiéndolos vivido. Gus sabía más sobre su abuelo de lo que debería. ¿Es esto una prueba de reencarnación? ¿Cómo si no pueden estos niños recordar otra vida? Los casos del archivo del Dr. Jim Tucker arrojarán más pistas. Comprobar que es... ¿Cómo les va? ¿Cómo ven este video que habla de una posible reencarnación de las personas? ¿Existe la reencarnación? ¿No existe la reencarnación? Cuando morimos, vamos hacia otro lado, aquí se acaba, nos queda solo el recuerdo. ¿Usted qué piensa? Lo más importante. Saludos a través de Facebook, Germán Chávez, María Guadalupe Cabrera Torres, Jaime Navarro Luna, licenciada Gloria Silva, Paloma del Campo, Cris de la Rosa, Margarita Nogueda, Rodrigo Ramírez Sánchez, Mario Valencia Manrique, Amaury Nieves, Gloria Silva. ¿Qué piensa usted, amigas y amigos? ¿Qué piensan ustedes de la reencarnación? ¿Será posible? ¿No es posible? Jesús. Bien. La reencarnación, después del cristianismo, ya con la Iglesia Católica por el año del 553, con un concilio que ahorita no recuerdo el nombre, se me fue el nombre, ya hablaba de reencarnación los primeros cristianos. A partir de ese concilio, le quitan todo el aspecto reencarnacionista a la Iglesia Católica y dice que sería una blasfemia hablar de reencarnación, sino que lo que vino a decir Jesús es una resurrección. Sin embargo, estamos viendo dentro del propio Evangelio cómo tanto Marcos como Lucas coinciden en algún momento en que se habla el mismo Jesús de Nazaret de reencarnación.
En una situación estaba con los apóstoles y uno le pregunta, entonces tú eres el Mesías, y él les contesta, tú lo has dicho, y otro dice, pero la Escritura comenta que antes de la llegada del Mesías tuvo que haber venido Elías, y Jesús responde, en verdad os digo, que Elías ya vino y no lo reconocieron, y se refería al Juan Bautista, Juan el Bautista, y está en el Evangelio. Sí. Licenciado. Ese tema de la parte religiosa es la más detallada, ¿no? En cuanto a que cada religión tiene sus creencias en la forma de enfocar esta reencarnación. Por ejemplo, en los hindús hablan de la reencarnación con animales. Principalmente hacen de esos animales que sean sagrados. Si mal no recuerdo, las vacas tienen ese trato y no son más que cuidadas, pastoreadas, con mucho esmero, pero nunca les obtienen sus productos ni tampoco la sacrifican para convertirla en alimento. Sergio, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, yo creo que la cultura occidental siempre ha buscado y ha pedido pruebas tangibles de la reencarnación. Hay algunos casos interesantes, sobre todo en la India, de una niña que se llama Swarlata Mishra, que es un caso que se documentó muy interesante porque ella a los 10 años... Ya decía que había sido otra persona y la llevaron a sus casas y conoció a sus tías. Y incluso vivió con ellos teniendo 10 años y los trataba como hijos porque tenía 2 hijos, su marido y hermanos. Sí, y además les decía, es que yo fui tu madre aquí, así es, etcétera, de todo. Y bueno, fue muy sonado porque finalmente conocía los nombres de las personas y situaciones que supuestamente nadie conocía más que la madre. Sí, por ejemplo, le narra a su marido, cuando él como que se nota un poco incrédulo, yo te robé el dinero, recuerdas que teníamos ahí, que lo teníamos destinado para otra cosa, yo te lo robé, y él es cuando ¿Ya sí creyó? le cree, Pues porque era un asunto íntimo que solamente ellos dos conocían, ¿no? María Esperanza Ramiro, me interesa el tema. Edith Guzmán, wow, qué buen tema. Daniel Bautista, un abrazo fraterno al maestro Gaviño, muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar sintonizándonos. Es un tema muy polémico, un tema que, bueno, no vamos a llegar a probar o a no probar. Finalmente entra en el tema del dogma de fe, de la creencia, y cuando se cree, pues estamos en el terreno religioso, porque el creer es dudar. Cuando ya no se duda, ya no se cree, se afirma. Y esto viene desde el origen mismo de la religión, de las religiones. Ha habido por lo menos 2 grandes concepciones del universo. La concepción en donde primero es la materia y luego el espíritu, y la concepción donde primero es el espíritu y luego la materia. ¿Qué fue primero? La materia se va organizando de tal manera que después genera vida, la vida genera pensamiento y el pensamiento inventa a Dios, o al revés, primero es Dios que da leyes universales, crea incluso la propia materia, la materia se organiza de tal manera, luego la vida, de la vida el pensamiento, y el pensamiento concibe a Dios. En el primer bloque están pues los materialistas, los mecanicistas, los individualistas, los ateos, los agnósticos, los comunistas, los socialistas y todos aquellos que niegan la existencia de un ser supremo. Del otro lado, pues están todas las religiones del mundo, los espiritistas, los espiritualistas, los reencarnatistas, o sea, todos aquellos que piensan que primero es la idea, es Dios y luego la materia. No nos vamos a poner de acuerdo aquí, cada quien puede tener su idea o no, pero lo importante de esto es lo que usted piense. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe la reencarnación o no? Te voy a comprometer, ¿sí o no? Nada más dime, ¿sí o no? No. 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 Dice, no. Jesús. Es una posibilidad. Bueno, eso no me estás contestando, o sea, no estás comprometiendo. Bueno, desde mi punto de vista existe.
O sea, tú crees en la reencarnación. Sí. ¿Tú piensas que tú vienes de una reencarnación y reencarnaste en un ser humano? ¿O en tu vida anterior? ¿Fuiste un ser humano Sí. o fuiste un ente vegetal, menos un evolucionado? mineral, no. Digamos, un animal. Si estamos de acuerdo nosotros con la teoría de la evolución. Y al llegar la evolución a ser la punta de lanza de la creación que es el ser humano, no podemos creer que a través de la reencarnación bajemos a otros niveles, como al mundo mineral, al mundo porque además vegetal, al mundo fíjate, animal. Fíjate, en obsequio a lo que tú piensas, hay aquellos que dicen, a ver, vamos evolucionando, pero una escalera puedes ir hacia arriba o hacia abajo, dicen los que creen en la reencarnación. Y si tú puedes ir evolucionando y reencarnar en un ser superior, también puedes ir involucionando, es decir, puedes bajar la escalera y si te portaste mal, entonces tendrás pues una involución, que tendrás otra prueba para poder evolucionar o no. Ya no sé si ya platicaron un poco de lo que decía un poco Platón, de la teoría de la reencarnación. ¿Ya lo platicaron? Muy poco, apenas se tocó. ¿Por qué no podemos platicar sobre eso? Porque es un tema interesante. Platón, en uno de sus diálogos, nos describe que Sócrates pues habla sobre la posible reencarnación. ¿Quién la recuerda? A ver, Jesús. Bueno, en Filón, hay otro diálogo que es del alma, nos habla de dos cosas. Filón y de la inmortalidad del alma. De la inmortalidad del alma, nos habla de dos cosas muy importantes. Primero, precisamente, que el alma es inmortal. Ajá. Y en Filón dice que el alma tiene que tiene que evolucionar y que tiene que pasar por ciertos obstáculos que tiene que salvar para poder llegar a otros niveles. Saludos a través de Facebook de José Alejandro Fernández Franco, Fernando Chute Elguero. Fernando, muchas gracias por estarnos sintonizando. Te mando un saludo muy cordial. Fernando tuvo la oportunidad de ser pues un representante de los ciudadanos en lo que respecta a la seguridad de aquellas organizaciones multitudinarias que llegaron aquí al Distrito Federal. Él fue uno de los organizadores y posteriormente un representante de la sociedad civil en el tema de seguridad en el Distrito Federal. Un saludo muy cordial. Bueno, había un soldado, según recuerdo, que habla precisamente Platón, en la guerra de los 10.000, que fue una guerra de los griegos, de los egeos, y que de pronto quedó muerto en la batalla. Esta persona muerta, supuestamente, luego narró, porque no estaba muerta, sino que dice que vio el túnel, aquel misterioso túnel, y de pronto aparece con un hierofante, es decir, un sacerdote, y de pronto ve muchísimas almas de muertos en batalla que estaban agrupándose de alguna manera alrededor del hierofante, del sacerdote. Y el sacerdote les ordena a todos que escojan en quién van a reencarnar, según Platón, así lo platica más o menos Platón, en quién van a reencarnar. Y entonces le prohíben a este ser, a este soldado que estaba de alguna manera narrando después las cosas, le dicen, tú no vas a reencarnar, tú vas a regresar para que cuentes lo que aquí veas. Entonces observa bien lo que vas a ver. Y les dice a todos los demás, cada quien reencarne en pobres, en ricos, en lo que ustedes quieran, porque son las pruebas que se van a imponer. Escojan bien lo que van a hacer. Dios es inocente. Y entonces regresan otra vez a este ser, despierta y se encuentran puros cadáveres, y luego platicó lo que había visto. Da su testimonio. Da un testimonio que puede haber sido pues una invención, un sueño, una entelequia, una fantasía o la verdad. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Una arenga del jefe antes de entrar en batalla para darle seguridad de que no iban a ser inmortales, bueno, iban a trascender. Pero es que no, pudo haber sido esa arenga. Pero no fue antes de la batalla, o sea, supuestamente el soldado pues está después de que esa parte no lo oí. De que resucita, es cuando ya estaban, ya la batalla se había acabado en ese sentido. Porque además, miren ustedes, a lo mejor no podría ser una arenga
cuando a una persona se le ocurre esto y que estamos realmente en pruebas supuestas y nos garantizarían de que esto que estamos aquí es muy temporal y que lo que realmente importa es lo trascendente, la inmortalidad del alma y que va a estar en cada prueba, pues entonces realmente sí seríamos mejores, ¿no? Claro. Porque algunos perversos son aquellos que dicen, bueno, yo voy a tener dinero ahorita porque ahorita es lo que es la vida, pero si alguien te dice, oye, esto es un segundo, un suspiro y realmente lo importante está después, ¿no seríamos distintos? Es una pregunta, no sé. ¿Tú qué piensas, Sergio? Digo, podríamos ser mucho distintos, lo cual no ha sucedido así todavía. ¿Porque no lo creemos o sí? Sí, puede ser una de las cosas porque no lo creemos. Hace un rato nos preguntábamos también si no es dentro de las debilidades humanas, sobre todo en el asunto del conocimiento y de lo que uno abreva como conocimiento durante la vida, también algo de soberbia el hecho del ser humano, de que todo ese conocimiento que se presenta en el alma o en la personalidad no se puede perder, que tiene que permanecer. Esa individualidad. Esa individualidad. O por el otro lado, también se le podría escribir como temor a ya no existir. Entonces... a no seguir pensando, a no seguir siendo. Siendo. Bueno, a ver amigos, ya por ejemplo, el licenciado nos dice que él no piensa que existe la reencarnación. Aquí nuestro amigo también dice que no existe la reencarnación. Jesús dice que sí, de plano lo afirma y lo dice, se compromete, sí. No, sí. Vamos a otra particularidad. ¿Creen ustedes en la inmortalidad del alma, licenciado? Sí. Sí, el alma es inmortal. ¿Tú qué piensas? Que no. Que no, el alma no es inmortal. ¿Jesús? Definitivamente el alma es inmortal desde mi punto de vista. Ok, entonces fíjense ustedes cómo van cambiando las cosas. ¿Por qué piensas tú que el alma es inmortal? A ver, ¿qué nos puedes decir? A mí me crearon y me educaron en la religión católica. Ok. Entonces, desde un principio yo tengo esas bases muy esa bien creencia, digamos. Esas bases y esa transmisión de conocimientos muy bien arraigada en mi forma de pensar. Y en esa forma de pensar, en donde nos enseñaron que existe un Dios, que hay un cielo a donde hay que llegar, me he desenvuelto y no voy a cambiar. No, pero nadie te quiere cambiar. Nadie te quiere cambiar. Lo estoy diciendo hacia el público, no aquí a la mesa. Nadie te quiere cambiar. No. Por eso estoy diciendo por qué creo. Me está preguntando que por qué. Pero espera, vamos por parte. O sea, no. La pregunta concreta es, si tú crees, porque es una creencia, si tú crees en la inmortalidad, me dices que sí. Afirmativo. Nadie está diciendo que te quiere cambiar. Y está bien. El Sergio dice, no creo que exista el alma inmortal. Entonces, bueno, viene la siguiente pregunta. ¿Tú crees que cuando muere el cuerpo se acaba todo, licenciado Maldonado? La materia sí, el alma no. Sergio. Se acaba todo. Se acaba todo. Yo ni la materia, mucho menos el alma. O sea, la materia no se acaba, se transforma. Claro que no, se transforma. Y entonces el alma continúa. Ahora, viene otra pregunta. ¿El alma es individual? Es decir, ¿nosotros mantenemos nuestra individualidad o no? Tú, evidentemente, pues no mantenemos nada porque se acaba, pero Maldonado... Sí. O sea, tú vas a ser el mismo Maldonado aquí y allá. No, espero que sea mejor. Sí, bueno, mejor, yo también espero que sean mejor todos y yo también, por consiguiente, que Dios los ayude y a mí no olvide. Eso estamos de acuerdo. Pero, a ver, ¿tú piensas que se acaba la...? Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Si hace algunos años, vamos a hablar de 30 años, o de 40 años me hubieran dicho que a través de un aparato de estos puedo comunicarme a Japón, que puedo mandar escritos, yo digo que estaban locos, que era brujería, que era, y ahorita lo vemos. Bueno, a ver, vamos a ver un video extra normal que puso en YouTube TV Azteca, muy interesante. Vamos a verlo, no se vayan y regresamos a comentarlo con nuestros invitados.
probar que esto existe. La imagen que tenemos en pantalla es de un señor llamado John B. Gordon. ¿Quién es exactamente esta persona? Bueno, él nació el 6 de febrero de 1832, él era general, líder titular de Ku Klux Klan y gobernador de Georgia, y él falleció en el año de 1904. Ahora, la siguiente imagen que le vamos a mostrar después de haber visto a John Gordon, esta imagen corresponde a Jeffrey J. King. Analice por favor el parecido. Estas imágenes que le estamos mostrando son reales. Jeffrey, la segunda que tenemos en pantalla, nació en 1947 y él se unió a la Fuerza Aérea y se especializó como médico y aún vive. Ahí están las imágenes, son prácticamente iguales. Estamos hablando de 43 años de diferencia entre la muerte y el nacimiento del otro. La siguiente fotografía corresponde a William Clark. Él nació en 1770 en el condado de Caroline, en Virginia, y murió el 1 de septiembre de 1838. ¿Ya lo vio? Ok, le voy a mostrar la siguiente fotografía que corresponde a Julio César Cleto Cobos. Él nació en Argentina un 30 de abril de 1955. Él es un político argentino y actualmente, bueno, pues radica precisamente en su país. Ahí están los dos puntos en pantalla. Reencarnación o simple casualidad. Pero tenemos más imágenes que seguramente en casa lo van a dejar con la boca abierta. Algunas ya están circulando en la red. Vamos a poner la siguiente fotografía y usted en casa me va a decir a quién le recuerda. Mientras tanto, le voy platicando que esta fotografía está fechada en el año de 1860 y se dice que podría ser la reencarnación de John Travolta, o mejor dicho, John Travolta, la reencarnación de este personaje. Y la están vendiendo, imagínense nada más, en $50,000. Tenemos en pantalla ahora la imagen precisamente del actor que todos conocemos, que nació en Estados Unidos en 1954. El parecido es impresionante, pero aquí lo importante es que se han hecho pruebas y esta fotografía que tiene usted del lado derecho de su pantalla, del año de 1860, se estima que es real, o al menos eso asegura su dueño. Entonces, hay dos teorías que se están manejando en la red. Una, la reencarnación, como se lo decía, y la segunda, que es acerca del vampirismo. Sí. Es decir, que el del lado derecho jamás murió y sigue viviendo... El alma. Exactamente, que sigue viviendo bajo el cuerpo de John Travolta. Pero... Bueno, ya hasta ahora vampirismo, imagínense ustedes, pues no tiene nada que ver la reencarnación con el parecido, porque finalmente creo yo, no sé qué piensen los invitados, ahorita les voy a preguntar, pero a ver, piensen ustedes una cosa, los genes son terribles, los genes son tan terribles que muchas veces nuestros hijos son casi como una gota de agua del parecido que hay. Yo, por ejemplo, pues me parecí mucho a mi papá. Hay fotografías en donde si las comparamos una con otra, pues podrían ser la misma persona, nada más que blanco y negro. Sin embargo, pues es nada que tiene que ver con la reencarnación. Son los genes en ese sentido. ¿Ustedes qué piensan? A ver, empezamos con el licenciado Maldonado. Coincido con usted en el sentido de que si hay un parecido en personas extraordinario. Déjenme platicarles la primera vez que fui yo a Madrid, España. Tú tienes genes medio de españolados, ¿no? Sí, claro, mi segundo apellido es Ugartechea, un apellido vasco, 100%. Sí. Tengo la complexión de un vasco. Entonces, la vez que fui a Madrid, yo me encontré en la calle, en las avenidas, gente con mucho parecido a personas que yo conocía. Podía decir que eran clones, pero es lo que acaba de decir el diputado. El tema de los genes, las familias, pues descendemos finalmente de los españoles. Sí, perdón, ahorita me das tu punto de vista, pero yo aquí lo que quisiera comentar es que estamos hablando de reencarnación. Para que exista la reencarnación tenemos que creer en la preexistencia del alma y que además el alma sea inmortal. Tú evidentemente, como no piensas que el alma sea inmortal, sino que pues se muere con nuestra individualidad, no puedes creer en la reencarnación.
Voy a dar lectura a lo que nos mandan nuestros invitados permanentes, que son los que nos ven desde el otro lado de la pantalla, que dice, Paloma del Campo, reencarnación es la creencia según la cual el alma después de la muerte se separa del cuerpo y toma otro cuerpo para continuar otra vida mortal. Según esta creencia, las almas pasan por ciclos de muertes y nuevas encarnaciones. Un ser humano, por ejemplo, podría volver a vivir en la Tierra naciendo como un nuevo personaje. Una creencia reencarnacionista llamada metempsicosis significa metempsicosis es la transmigración de las almas. Ya lo habíamos comentado aquí. O sea, el alma transmigra, va a otro lado, puede ir al más allá, y luego reencarnar, tomar otro cuerpo, con otra etapa, otras enseñanzas, otro periodo. Enseña que los grandes pecadores pueden reencarnarse en un animal o una planta. Aquí lo que decíamos, pueden evolucionar o pueden involucionar, pueden ir hacia adelante o pueden ir hacia atrás. Una gente que pasó las pruebas va a ser un ser superior. Una persona que no pasó las pruebas va a ser un ser inferior y puede llegar a los animales o a las plantas, dice una teoría reencarnacionista. Yo sí creo en la reencarnación, por eso aportarnos bien. Saludos y muy buen programa. Muchas gracias a Paloma del Campo. Ahora sí tu opinión. No, decía que incluso hace algunos años había un programa de televisión, no sé si me acuerdo, que se llamaba de Estrellas de los 80s o algo así, en donde hicieron un concurso de parecidos. Sí. Y era impresionante. Sí, estaban igualitos, ¿no? Lucerito. Oye, ¿quién se parece más? Este se parece menos porque este es igualito, ¿no? No se parece, es igualito. Fue impresionante ese programa, pues evidentemente pues no tiene nada que ver. Son cosas del gene, ¿no? Claro. Jesús. Bien, como decía el diputado, si hay una preexistencia del alma, o sea que el alma existe antes de la persona, y después de que muere la persona, llega a ese lugar para encarnar en otro cuerpo, definitivamente yo estoy seguro de la reencarnación por esto. En el Tíbet hay el Dalai Lama. Sí, ellos están convencidos de la reencarnación. Ellos, tiene que ver, parte de su religión. Exactamente, tiene que ver las cosas del Dalai Lama, los niños, y en el momento en que hay un niño que reconoce todo, pero de una forma increíble, lo llevan a que sea el Dalai Lama. Claro. Y como ellos hay otro tipo de... Y luego dicen que si van evolucionando, ellos se recuerdan de la reencarnación. En Egipto, por ejemplo, había un personaje que era el que se ponía en la barca y que es precisamente Caronte. No, esto es Egipto, ¿no? O puede ser que tenga razón. ¿Es Grecia? Bueno, no sé. Vamos a checarlo. A ver, le ruego al cuerpo técnico que nos ilustre. Caronte efectivamente era aquel que se ponía en la barca, para cruzar el río Nilo mitológico, entonces creo que sí es Caronte egipcio, y lo pasaban al otro lado y lo obligaban a beber el agua del olvido. Y cuando pasaba... Para que no recordara. Que creo que ya tomé un poquito más porque no me acuerdo del personaje, pero cuando el muerto llegaba como muerto, se acordaba perfecto de su vida, de toda su vida y de todo lo bueno y lo malo que había hecho. Pero en el momento que ya pasaba el río Nilo mitológico, lo obligaban a tomar agua del olvido, y todo lo obligaban, no voltees hacia atrás, a partir de ese momento vas hacia adelante, y le obligaban a olvidar precisamente el pasado para que pudiera llegar a su otra vida. Entonces, vamos a buscar ahorita el dato para que nos ilustren. Colocaban los cadáveres, aparte de una mascarilla de tela, unas monedas en los ojos. Para que se le pagara al personaje. Que era la cuota de peaje. Sí, la cuota de peaje tuviera con qué pagar, porque si no tenías tu dinero, pues no te podían aceptar el cruce. Es como ahorita llegar al microbús, si no llevas monedas, pues te bajan. ¿Es griego? Bueno, pues entonces Caronte sí, efectivamente es un griego que le tenía un dios griego, le tenían que pagar para cruzar del otro lado. Hay que ver entonces cómo se llama el personaje egipcio, que es el mismo personaje, finalmente, nada más con otro nombre, evidentemente. Chécame cómo se llama este personaje egipcio que cobraba también un peaje para poder cruzar. Sergio. Sí,
Bueno, incluso tenemos un compañero, abogado, se llama Jorge Cervantes, que compañeros allá en la oficina dicen que es la reencarnación de Jorge Negrete, con todo respeto para Jorge Negrete. Se parece mucho, pero estaba más con más personalidad Jorge Negrete, ¿no? Y también sobre todo cantaba, sí, pero no cantaba con Jorge Negrete. Así es, así es. ¿O vas a decir que es no, canta bien, pero no como Jorge Negrete. No tanto. En la mitología griega, Caronte o Carón, en griego antiguo, Carón, brillo intenso, era el barquero del Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte. Si tenían un óbolo, que es una moneda, como decía Maldonado, para pagar el viaje, razón por la cual en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua o en los ojos. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años en las riberas de Aqueronte, tiempo después del cual Caronte accedía a aportarlos sin cobrar. Entonces más vale que le llevaban unas moneditas por si las dudas. Entonces sería un buen principio que le echemos una monedita, no mucho, porque si no el enterrador, si le pone una moneda de oro, va a sacar al cadáver para sacar la moneda, y no le va a importar nada la reencarnación, ¿no? Jesús. Así es. Por eso hay dos profanadores de tumbas. Claro. Y en uno de los saqueos que ha tenido la arqueología egipcia es precisamente buscando esos tesoros con los que enterraron a sus señores, y que no nada más eran las monedas en la lengua, en los ojos, sino una gran cantidad de objetos de su propiedad, no era de sus bienes y incluso hasta con personas. Así es. El temor de no sobrevivir después de la muerte es un poco lo que fundamenta las creencias que estamos comentando. Ese terrible temor de llegar a la nada, porque ¿qué es lo que más nos puede aterrorizar a los seres vivientes? Pues no vivir y no ser, el no trascender. Entonces por ese temor, buscamos todos la trascendencia, lo buscamos a través de nuestros hijos. Si nosotros dejamos de existir, bueno, que sean ellos los que sobrevivan y que vivan felices, y luego nuestros nietos. Quizá el artista busque sobrevivir a través de una obra literaria, de arte. Aquellos que buscan sobrevivir con la metempsicosis o con la reencarnación, dicen, no, yo sí creo en la reencarnación y no voy a morir porque soy inmortal. Todos buscamos de alguna manera trascender, pasar a la historia quizá, o si no pasamos a la historia, tener nuestra individualidad. Carl Sagan, que es uno de los científicos de los últimos tiempos más interesantes, porque él escribió varios libros y fue el autor de varias películas, Cosmos. Él no creía en la inmortalidad del alma y decía que lo que más le dolía es que iba a dejar de pensar, que iba a llegar el momento en que ya no funcionaban sus neuronas y entonces se acababa su individualidad, que a él le gustaría, decía, seguir pensando, seguir existiendo, porque el que piensa existe. El cerebro, pues es el órgano, la mente es la función. Cuando el cerebro deja de funcionar, entonces la mente deja de existir. Ese es el principio del materialismo. Pero aquellos que piensan en la metempsicosis, aquellos que piensan en la transmigración de las almas, aquellos que piensan en la inmortalidad del alma y del espíritu, porque además hay que distinguir el alma del espíritu, no tiene nada que ver. Dentro de la filosofía se distingue perfectamente bien estos principios, pero si el alma es inmortal, entonces existe algo más allá y entonces no dejamos de existir. Entonces es una vacuna contra la muerte misma, ¿no creen? La muerte no existe. ¿Y tú estás convencido de eso? Claro. ¿Tú eres espiritista? No. ¿Espiritualista? No. ¿Cómo te defines? A mí me gusta estudiar muchísimo el tema de las religiones, me gusta estudiar mucho el tema del hombre, la trascendencia del hombre. Quisiera ser un humanista. Pero ¿cómo te defines desde ese punto de vista? O sea, ¿sí crees en la reencarnación? Me acabas de decir, lo acabas de afirmar. Tú la niegas y tú también la negaste, la reencarnación como tal. Pero entonces, a ver, tu alma inmortal, vamos a suponer, Maldonado ¿dónde se ve Maldonado dentro de 100 años? En el cielo.
¿Acompañando a nuestro Señor? No, Entonces, acompañado de mis seres queridos. O sea, ¿te vas a llevar a todos en 100 no, años? Yo voy a alcanzar a los que ya están allá. ¿Cuántos son los? Pues no sé. Bueno, por lo pronto mi padre. Ajá, mi o sea, padre, tus seres claro, conocidos. Mis seres queridos. Tus seres queridos. Queridos. ¿Y se van como familia? Como familia, claro. Y están 100 años allá y No ya, sé. y ya jamás vuelven a No sé, reencarnar. no tengo una respuesta para esa pregunta. Bueno, a ver, pero tú. sí la pienso. Sí, Bueno, la pienso, por supuesto. Pero ¿cuál es Por eso. tu opinión? O Le sea, digo que pienso que estoy en el cielo. 100 años. ¿Y 200 no, años? No hablo de 100. No, yo lo estoy poniendo. No, estamos hablando de inmortalidad. ¿Cómo te ves tú en 200 Estamos hablando años? de inmortalidad. Por eso. No hay tiempo ahí. No transcurre. Eso es lo que nos han enseñado, no hay tiempo. Por eso, si no hay tiempo, entonces, ¿qué hacen allá? Felices. Felices. ¿Tú qué piensas? Bueno, lo tuyo creo que es más fácil porque tú le estás dando un ciclo evolutivo. Así es. Y puedes ir hacia adelante, hacia atrás, y entonces te vas perfeccionando y la idea es la perfección posible. Hay una situación que muchos interpretan de varias formas, que es la escalera de Jacob. Ajá. Ahí se ven ángeles que suben y bajan. Unos dicen que es el ciclo de reencarnaciones, que van subiendo, llegan al lugar donde tienen que llegar y regresan a la tierra. Pero, o sea tú lo ves en una escalera de ida y vuelta que van bajando y subiendo, un bajar así como un centro comercial, me imagino. Y tú lo ves en un lugar así que no se mueve, que pasa eternamente, hermoso. Yo pensé que iba a decir de querubín, así. No, de querubín. no. Bueno, amigos, estamos llegando al fin de este programa. Gracias por acompañarnos. Un tema muy interesante, muy polémico. Sí, Sergio. Yo quisiera decir, hace ratito hablábamos del alma. Evidentemente la materia pues se transforma. No se acaba, se transforma. Y yo he decidido desde hace muchos años no buscarme ese consuelo. Yo he preferido pensar de esta manera, por eso es que no creo ¿Está bien? En la resurrección. No, pero además no tienes que justificar, finalmente eso es tu pensamiento, es una creencia, cada quien puede creer o no creer, esa es parte de la democracia, de la libertad de expresión, de la posibilidad de que seamos laicos, que lo laico es eso, que nos permite aquí discutir las cosas sin necesidad de estar adoctrinados o adoctrinando a los demás. Actividades de la Casa de Gestión, salud dental, martes y jueves de 15 a 18 horas. Vamos a cuidar nuestros dientes por si no existe la reencarnación. Salud visual, martes de 12 a 17 horas. Vénganse a probar sus lentes y les entregaremos aquí unos lentes. ¿Por cuánto? 95 pesos. Por 95 pesos, el diputado Jorge Gaviño, su servidor, les va a regalar su armazón y ustedes aquí vienen, se gradúan sus lentes con especialistas en la materia y les hacemos sus lentes de una manera gratuita. Taekwondo, niños, lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas. Taekwondo, adolescencia, adulto, lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Zumba, miércoles de 10 a 11. Taebo, martes y jueves de 10 a 11. Clase de guitarra, jueves de 16 a 17. Asesoría jurídica, lunes a jueves de 10 a 17 horas y viernes de 10 a 19 horas. Asesorías, orientaciones, gestiones y quejas ciudadanas, lunes a viernes de 10 a 19 horas. Curso de diseño floral, curso especial, miércoles de 16 a 17 horas. Jueves, rostros de la trata de personas de 8 a 8 y media. Jueves, respuestas a las 9 de la noche. Viernes, pregúntale a tu abogado a las 9 de la noche. Lunes, historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México, como el día de hoy, en donde hablamos de reencarnación. Última pregunta, a ver, Jesús, que tú sí crees en ella, en la reencarnación. ¿Tú puedes reencarnar en mujer o hombre indistintamente? Sí, claro. ¿En tu vida pasada qué crees que fuiste? No tengo idea, porque yo creo que sí bebí de ese río que hacías mención. De Caronte. No me acuerdo, de Caronte o del río que hablaba Platón. ¿Y no te acuerdas? No me acuerdo. Pero yo creo que hombre, porque me gustan mucho las mujeres, no creo que haya sido. ¿Quién sabe? Eso no tiene nada que ver. Las preferencias sexuales aquí en la Ciudad de México no importa, gracias a la ley de diversidad sexual que por fortuna gozamos. Amigas y amigos, muchas gracias. Hasta la próxima.